Libre albedrío y soberanía de Dios. ¿Tenemos o no realmente libre albedrío? Mis amados, permítanme decirle que este es uno de los temas más profundos en la teología bíblica y que muchas personas en realidad no logran conciliar con ello, o sea, armonizar o concordar en ello. E independientemente de la postura que usted tenga al respecto, pues yo le invito a que lo veamos paso a paso para intentar aclarar lo que en ocasiones parece confuso. Mire, en primer lugar, ¿qué significa en realidad la palabra libre albedrío según la Biblia? En términos generales, pues es la capacidad del ser humano de tomar decisiones voluntarias sin ser forzado externamente. Pero permítame decirle que en la Biblia sí se hacen distinciones muy claras sobre lo que significa que el ser humano pueda decidir hacer ciertas cosas en su vida diaria, tales como comer, vestir, dónde trabajar, con quién relacionarse, etc. Pero cuando estamos hablando también de las cosas espirituales, así como creer en Cristo, vivir una relación efectiva con Dios, pues la Biblia enseña que el ser humano sencillamente está esclavizado al pecado y que necesita de la gracia de Dios para poder responder de manera efectiva al Señor. Mire, en Romanos capítulo 6, versículos 16-17 nos habla de que éramos esclavos del pecado antes de ser librados por Cristo. El ser humano, mis amados, no se libera a sí mismo por voluntad propia, sino que necesita de Jesucristo para ello. En segundo lugar, el libre albedrío generalmente se concibe en una sola dirección, o sea, como una sola cosa, en un mismo sentido. Pero lo cierto es que bíblicamente podemos establecer que el libre albedrío pues está al menos en tres niveles fundamentales. El primero es el libre albedrío natural, en base a las decisiones cotidianas. Por ejemplo, nadie te obliga a que tú elijas qué ropa quieres usar o qué comida prefieres comer, porque Dios le ha dado al ser humano la capacidad de pensar, razonar y decidir en la vida práctica. En segundo lugar, el libre albedrío moral, obedecer o desobedecer a Dios. Por ejemplo, Adán y Eva tenían la plena capacidad de obedecer o no antes de la caída, como dice Génesis capítulos 2 y 3. Israel, por su parte, podía escoger entre el camino de vida y muerte, de bendición y maldición, como dice Deuteronomio capítulo 30 y 19, y esto ante la ley de Dios. Sin embargo, la triste realidad es que después de la caída por el pecado, el ser humano, mis amados, pues está inclinado de manera natural al mal, como dice Jeremías capítulo 17 versículo 9 y Romanos capítulo 3 versículos 10 al 12. Y en tercer lugar, mis amados, pues está el libre albedrío espiritual, y esto es venir a Cristo. Y déjeme decirle que ya es mucho más profundo, porque la Biblia es muy clara cuando dice que el hombre natural no puede venir a Dios por sí mismo, como dice Juan 6:44, y dice claramente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y aquí déjeme decirle que nos está demostrando una clara incapacidad humana ante esa decisión, y el Espíritu Santo, mis amados, es quien convence de pecado, de justicia y de juicio, como dice Juan 16:8, y abre el corazón, como lo hace por ejemplo en el caso de Lidia en Hechos capítulo 16 versículo 14. Pero al mismo tiempo Dios nos está llamando a la responsabilidad humana de arrepentirnos y creer, como dice Marcos 1:15. Entonces, hasta este punto ya habría que hacerse finalmente esta pregunta: si realmente tenemos libre albedrío o no. Bueno, déjeme decirle que bíblicamente la respuesta es sí. Sí lo tenemos en cuanto a lo natural y también a lo moral. Por lo tanto, usted hace elecciones reales, pero no lo tendremos jamás, porque habrá una limitante cuando se trata de buscar a Dios y amar al Señor de manera natural. Y esto déjeme decirle que sucede debido a la naturaleza caída del ser humano, porque déjeme decirle que aquí la Biblia muestra claramente que estamos espiritualmente muertos, como dice Efesios 2:1. Y déjeme decirle que es en este punto precisamente donde muchos piensan: oiga, pero el libre albedrío es para absolutamente todo o no lo es para nada, porque si está limitado, entonces ya no es libre albedrío. Ahora, déjeme decirle que la respuesta a esto está en que nadie busca a Dios en su condición natural, mi amado. Sin Cristo no puede. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y un muerto no puede resucitar por sí mismo y no tendrá vida hasta que le sea dada. Por lo tanto, déjeme decirle, nosotros decidimos, sí, es una realidad. Ahora, pero Dios también lo hace, y lo hace también bajo principios de santidad y justicia, y nuestra voluntad jamás va a pasar por encima de la soberanía y el propósito de Dios. Por eso déjeme decirle que en realidad no hay contradicción. Mire, Dios hace el llamado universal: venid a mí todos, pero bajo la voluntad de Dios, en su decisión, Él trae, o sea, el Padre trae a Jesucristo a aquellos a los cuales Él sensibiliza el corazón y responden con fe. En el Evangelio, Dios pues manda a todos que se arrepientan, y aquí es un llamado a la responsabilidad humana, pero el que responde es porque Dios le dio esa gracia para ver y creer por la soberanía divina. Por lo tanto, sí podemos hablar bíblicamente de la existencia del libre albedrío en el ser humano, pero está limitado ante Dios por la naturaleza caída. El ser humano, mis amados, puede decidir muchísimas cosas, incluso moralmente, pero no puede decidir amar y buscar a Dios sin que sea primero Dios quien lo traiga a Él por su gracia y su misericordia. Y entonces, mis amados, pues es así como se cumple y también como se logra conciliar totalmente esta tensión bíblica.
Dios manifiesta su soberanía en la salvación y el hombre es sencillamente responsable de sus decisiones. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos y que el Señor le bendiga.